Hola, hola chicos y chicas, bienvenido una vez más al canal de La Pelo en Casa. Soy Lucía, peluquera profesional y estoy aquí para ayudarte. Si me conoces ya lo sabes. En esta ocasión estamos en la sección de trucos y consejos de peluquería y hoy toca recomendar champús. Champús para cabello teñido o con mechas que debes probar porque estoy segura que te van a gustar. Antes de ello vamos a ver ¿por qué usar champú para cabello teñido o con mechas? Porque probablemente no sepas de su importancia. En el momento en el que decidimos teñir nuestro cabello, estamos pasando por un proceso químico donde la hebra capilar se modifica de tal modo que debemos tratarlo para que vuelva a su estado actual o al menos lo más parecido posible. Esto se debe a que la mezcla que hacemos de la crema colorante o tinte con su respectiva crema oxidante, provocamos la apertura, dilatación o modificación de la fibra del cabello. Cuando procedemos a retirar dicha crema colorante, debemos sellar o cerrar la fibra para devolver la estructura a la normalidad. Aquí la importancia del uso de los champús y tratamientos específicos para cabello teñido o con mechas, donde además cabe destacar que es sumamente importante usar los productos adecuados en general para proteger y prolongar el color del tinte, ya que de no ser así, este se oxida de tal modo que se convierte en colores con reflejos indeseados. Veamos unos ejemplos. Aunque estos últimos están hechos adrede, o sea, es una técnica hecha a conciencia, no es que haya sido un desgaste de color, me vais a decir, ¿quién no ha tenido la sensación de tener más colores en el cabello que una carta de presentación de tintes? En los productos en general, para cuidar el color del cabello, destaca el pH, también conocido como potencial de hidrógeno. El nuestro, el pH de la piel del cuero cabelludo, oscila entre 4.5 y 5.5. Sin más rodeos, ahora vamos a ver los 3 champús que debes probar sí o sí. Os aseguro que cualquiera de ellos que probéis os va a gustar. Ahora, como siempre comento, cada cabello y cada piel del cuero cabelludo es un mundo. Quiere decir, nadie lo tiene igual. Te puede ir mejor un champú u otro, pero ya no solo por su pH, sino por la condición que tenga todos sus ingredientes. Ha llegado el momento de tomar nota. Aquí os presento el champú BC de la línea Bonacure Color Freshy con pH 4.5 y este es de barco. Como aquí en Murcia nos comemos mucho los huascos y todo eso, aquí lo llamamos cabeza negra. Una anotación. Un poco de humor, por favor. Este dice, devuelve al cabello su valor de pH óptimo, sellando a la perfección los pigmentos de color dentro de la matriz del cabello, previniendo la pérdida de color para un color duradero, ideal para usar después de los servicios de color y para el mantenimiento en casa. Estos son champús profesionales de venta en peluquería, pero bien es cierto que lo podemos encontrar tanto en internet como en perfumería. Cabe destacar que es libre de sulfatos, siliconas y colorantes artificiales y su precio está desde 7 euros. Además, disponen de una línea de productos muy completa, incluidas las que están indicadas para cabello blanco o rubios. Este en concreto yo lo he usado, lo he recomendado a mis clientas para cabellos coloreados o con mechas. Aquí tenéis la lista, donde podéis ver que además del champú están las mascarillas y los tratamientos específicos y los que están indicados para cabello blanco y rubio. Estos son una pasada porque no resecan nada el cabello. En segundo lugar, he preparado este champú de Color Stance Magnetic de la marca Redken. Este tiene un pH de entre 5.0 y 5.6 y tiene la fórmula Balance, o sea, del pH balanceado. Este es champú para cabello coloreado que mejora la vitalidad y el brillo del cabello coloreado. Fortalece el cabello desde la raíz a las puntas. Dice aportar mayor duración a la coloración y colores más vivos gracias a la fórmula de pH equilibrado que mejora la protección del color y nutrición del cabello. Quiere decir que además de proteger el tinte, el color que llevamos en el cabello nos hidrata. Y también tiene 3 productos de esta línea para cuidar el color del cabello, como es el champú, el acondicionador y la mascarilla, donde
no está de más comentar que cada uno de ellos tiene un pH equilibrado distinto. El champú, como hemos visto, 5.0, 5.6. El acondicionador es mucho más bajo, de 3.5 a 4.5. Y la mascarilla con un pH de 4.5 a 5.3. ¿Qué quiere decir esto? Que si por algún motivo tú estás utilizando un champú protector del color de otra línea, no estaría de más decantarse por este acondicionador o mascarilla. Es el paso final a la higiene capilar y quedará muy bien sellada la fibra capilar. En el siguiente lugar, otro champú por excelencia que también he probado, el de Redken no, pero pongo la mano en el fuego que es de calidad. Este champú de Vitamino Color de la serie Expert de L'Oréal Professionnel, que seguro que lo conocéis o lo habéis visto porque este tiene más años que yo. Quería decir, yo cuando era una cría que empecé a trabajar en peluquería, yo empecé a trabajar con ellos. O sea que fue, digamos que no fue de los primeros, porque anteriormente estuve utilizando otros, pero sí que los tengo muy presentes, porque además lo he utilizado personalmente en mis clientes. Este tiene con fórmula profesional con resveratrol, potente polifenol que protege el color de la decoloración, ojo, hasta 8 semanas y la fibra de los daños. Doy fe. 6 veces más brillo y además es sin fragancias. Además, su test instrumental dice que conseguimos un cabello con un 94% más resistente a la rotura y 5 veces más brillante. Este test instrumental se hizo probando tras la aplicación de champú y mascarilla. Recordad, si utilizamos un champú, si seguimos, por ejemplo, este de L'Oréal, utilizamos el champú de L'Oréal, lo ideal es seguir los tratamientos de la misma línea. ¿Por qué es lo ideal? Porque todos ellos en conjunto forman un grupo de una explosión de hidratación, de protección, etcétera, etcétera. Es lo más indicado. Esto no quiere decir que no podamos tantear los productos, para nada. O sea, al final es lo que nuestro cabello necesite y requiera. De este cabe decir que, sale como 1, 2 y 3, pero tenemos lo que es el champú Vitamin Color, que y las recomendaciones de uso: lavar 2 veces, primero para limpiar y después para tratar, como siempre he comentado. Aunque yo, por ende, siempre digo, primero lavar con un champú neutro, que se entiende que es neutro o de uso diario, tiene un pH equilibrado, un pH suave. Primero lavar con ese y luego el de tratamiento. No por nada, porque si lo que pretendemos es retirar productos, suciedad en general del cabello, estamos tirando productos por el desagüe. Tan sencillo como eso. Sí que es cierto que es lo más recomendable utilizar el champú y demás, pero no está de más decir, pues eso, que a veces no hace ni espuma en la primera lavada y estamos tirando el tratamiento por el desagüe. Segundo, mascarilla para tratar. Y luego el tercero para perfeccionar. Este es un spray protector 10 en 1, que os digo yo, que son tratamientos que si probáis no queréis otro. No, yo no vendo nada, ya lo sabéis, yo recomiendo. Yo sé que necesitáis asesoramiento, necesitáis de mi ayuda, estoy aquí. O sea que ya os digo que... Bien, hoy llegamos al final de lo que son los consejos y trucos y recomendaciones. Pero esto no acaba aquí, porque yo te diría que próximamente, si lo que te gustaría es saber qué champú para cuidar el color del cabello del supermercado o perfumería, que no sea profesional, claramente, son recomendables en cuanto a la calidad y precio, déjamelo en comentarios y os lo preparo para vosotros. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!